queridos amigos, es un placer para mí estar con ustedes aquí, tratando un tema que, bueno, del que se habla bastante todo el tiempo, según lo que me habían dicho, el tema de la pobreza, cómo salir de la pobreza en América Latina. Yo voy a empezar por ese tipo de precisiones conceptuales que a veces molestan a la gente, pero que yo creo que son importantes. Y les voy a decir, en primer lugar, si ustedes leen bibliografía clásica, yo no sé, Adam Smith, por decir algo, Schumpeter, economistas, Toynbee, historiadores, van a ver que no se plantean el tema de la pobreza. El libro de Smith es sobre el origen y las causas de la riqueza. Esta idea de hablar de la pobreza es relativamente nueva, de plantearla como problema. Empieza en Inglaterra hace unos 150 años, pero prácticamente no se difunde sino hasta la segunda mitad del siglo XX. Y yo creo que en este caso los antiguos tenían razón, y el problema que hay que plantear no es realmente el de la pobreza. ¿Por qué no es el problema de la pobreza? Porque estamos planteando un concepto que de partida es negativo. Piensen ustedes 10 segundos, ¿qué es la pobreza? Si estuviéramos en un auditorio más chico le diría, bueno, a ver, definamos qué es pobreza. Piénsenlo un momento, a lo mejor hasta pueden encontrar en un Google o en algo alguna definición que nos da la Real Academia, pero la primera idea que van a encontrar con la pobreza es que es, como les decía, un concepto negativo. Pobreza es ausencia, falta, carencia de algo. Entonces, el problema de la carencia es un problema como que alude a algo que no está claro. ¿Pobreza de qué? ¿Qué es lo que falta? Es como, yo diría, es como hablar del problema de la oscuridad. Los físicos no estudian la oscuridad, los físicos estudian la luz. Entonces, me parece que ese planteamiento ha contribuido, o sea, esa conceptualización de entrada ha contribuido a darle a la pobreza un carácter objetivo, cosificado, de cosa absoluta, de cosa material y concreta, que no lo tiene. Si se ponen a ver de qué es falta la pobreza, pues obviamente, ¿verdad? No hace falta ser un filósofo para determinarlo, es falta de riqueza, falta de bienes o disponibilidad de servicios. El problema es el problema de la riqueza. Y nuestro problema, y el problema en América Latina y en todas partes, es el problema de cómo generar riqueza. Que ese sí es un problema. ¿Qué característica tiene la pobreza? La primera, que ya le digo, es un concepto negativo. La segunda es que como carencia de algo, y en este caso a diferencia de la oscuridad, que es un concepto total, ausencia de radiación luminosa, en el caso de la pobreza no es ausencia total de algo, de riqueza. Mientras una persona está viva, tiene obviamente algún nivel de consumo, si no, no estaría viva. Tiene algún nivel de consumo en ropa, en vivienda, en comida, en transporte, etcétera. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros decir que hay o no hay pobreza? Y se ponen a ver, el concepto viene históricamente marcado por la idea de que más abajo de cierto nivel se es pobre. Voy a darles otra vuelta al argumento a este tema, y para decirles qué es la riqueza. La riqueza es algo objetivo, es algo material. Según la línea de economistas que constituye la economía principal, y dentro de ellas algunos sectores como la escuela austríaca, pero en general toda la economía moderna se basa en la idea del valor subjetivo de la riqueza. Es decir, para alguien un objeto puede ser enormemente valioso, para otra persona no lo es, y al final el mercado es ese lugar social donde se intercambian los bienes, donde se promedia de alguna manera en la cabeza de la gente los valores, que son valores
totalmente subjetivos, porque las cosas valen solo para las personas, las cosas no valen en sí mismas, si no hay una persona que no las valoriza. Por supuesto, el tema es mucho más complicado, yo no pienso que lo liquidemos ahora de una sola vez, pero es importante que tengan en cuenta que la riqueza en sí misma está sujeta a la valoración del sujeto. Pueden ser muchos sujetos, como ocurre en un mercado, puede ser una valoración subjetiva en una circunstancia específica de una sola persona, pero siempre se valora las cosas de acuerdo a alguien que las valora. Lo mismo que cuando decía antes que hay un problema de la pobreza, también la idea del problema es una idea subjetiva. No hay problema para las piedras. Las piedras no se plantean problemas. Los problemas se los plantean solamente la gente, o en todo caso los seres vivos. Es decir, un problema es algo que yo me planteo como una dificultad o algo a resolver. Y una riqueza es algo que yo valoro, es algo que por alguna razón a mí me sirve. Si la riqueza es subjetiva, la pobreza, que es su antítesis, es subjetiva también. Y yo voy a insistir en que esa pobreza tiene ese nivel de relatividad que tiene la pobreza, que tiene la riqueza. ¿Relativa a qué? Relativa al nivel que tienen otras personas de ingresos y de bienes en una sociedad determinada. Acá fíjense que desde hace 3, 4 décadas, no antes, se acostumbra a medir la pobreza. Incluso yo leo cosas a veces en los diarios que me resultan tan mal redactadas que dan un poco de tristeza ver la pobreza mental de la gente. Es decir, pobreza de 2%, pobreza de 48%, así como si estuviéramos midiendo el tamaño de un objeto. La pobreza es relativa a la forma en que yo decida medirla, si es que eso es pobreza. Hay varias formas que usan los sociólogos y los economistas de medir pobreza. Las dos fundamentales son la línea de pobreza, es decir, aquel que tiene menos ingresos de cierto nivel, para abajo es pobre. ¿Dónde trazo la línea? Bueno, pues nos reunimos 4 sociólogos y definimos cuál es la línea, y 2 economistas. El otro sistema de medir pobreza es decir, aquel que gana menos de tanto, $1, $2, $3 por día, es pobre. Entonces, en ambos casos hay una completa arbitrariedad. Si ustedes se ponen a ver, pueden hacer la prueba, ver dónde está la línea de pobreza en los Estados Unidos o en algunos países de Europa, van a ver que todos esos pobres aquí pertenecerían a la clase media, por los ingresos que tienen, por los bienes de que disfrutan. O sea que incluso el más pobre o un habitante muy pobre de hoy día podría ser considerado rico respecto a algún noble o alguna persona de buen pasar hace 400 o 500 años, por la cantidad de ropa de que dispone, por la variedad de comida, por el tipo de abrigo, por las formas de transporte. Son superiores, por supuesto, a las que existían hace 400 o 500 años, que incluso lo dice el propio Adam Smith, cualquier obrero moderno vive mejor que alguno de los reyes de la antigüedad. Entonces hay una relatividad profunda en ese sentido. También, y esto para concluir esta primera parte sobre qué es la pobreza, les diría que la pobreza es tal respecto al pasado y al futuro, a la historia personal y a las expectativas que se tienen. Voy a pasar a lo que pasa en América Latina. América Latina, cuando se independiza, está formada, bueno, es un gran colectivo, una gran unidad dentro de lo que es el reino ibérico, el reino de España, y América Latina al independizarse sufre un proceso muy traumático, política y culturalmente, institucionalmente, y se encuentra en una situación económica de pobreza, si quieren decirlo así. Malos caminos, pocos puertos, la corona española impide prácticamente el comercio a todo el mundo y hay desarrollada 0 industria, o prácticamente nada, salvo algunas artesanías. Hay
poco producto de exportación, es decir, son economías muy atrasadas. Ese es, para dar un punto de referencia, es nuestro punto de partida, un punto de partida de enorme pobreza, si quieren utilizar el término tal como lo estábamos diciendo. América Latina pasa por un periodo largo de conflictos, en algunos países hasta 1850, en otros hasta más, otros menos, en que se va asentando esa realidad política, pero se va asentando gracias a guerras civiles, golpes de Estado, conflictos, caudillos que se levantan, etc. Y hacia las 3/4 partes del siglo pasado, del siglo antepasado, hacia 1870 por ahí, 1850 en otros países, América Latina empieza a desarrollarse económicamente, a crecer, ¿gracias a qué? Gracias a que se vincula al mercado mundial, gracias a que empieza a encontrar compradores para sus productos, o, si lo quieren poner al revés, demandantes de productos que ellos son capaces de producir. De tal manera que se crea un estímulo, el estímulo lo va creando obviamente ahí el mercado, y ese estímulo va a ser el punto de partida para que se cree toda una infraestructura. Estos países van a ir abandonando ese atraso que tenían, lo van a ir abandonando lentamente, porque estas cosas no se construyen de un día para otro, pero van a empezar a construir ferrocarriles en esa época, carreteras, puentes, y va a empezar a crearse edificios públicos, saneamiento ambiental, en donde cuadre de secamiento de pantanos, etcétera. Y va a haber un intercambio. Los autores, los historiadores de izquierda han criticado mucho este periodo hablando de que nos compraban barato y nos vendían caro. Y en realidad había una cierta asimetría. Nosotros éramos naciones nacientes, naciones que no teníamos mucho que ofrecer. ¿Qué podíamos ofrecer nosotros al mundo? Acerías, no había acerías que pudiéramos tener, podíamos ofrecer, no sé, maquinaria de precisión, relojes, nada de eso éramos capaces de fabricar. Lo que podíamos ofrecer eran los productos de la tierra, minerales, agricultura, ganadería. Aún así, aun cuando aparentemente la economía no nos favorecía mucho, ese fue quizá el mejor periodo de América Latina en cuanto a desarrollarse consistentemente. Sí vendíamos productos baratos o productos que no eran ni baratos ni caros, eran valorizados de acuerdo a lo que decía el mercado mundial, los compradores en Frankfurt, en Londres, en Nueva York. Eso llevó a un salto evidente e importante en la América Latina, pero luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ese periodo del que estoy hablando duró con altibajos hasta 1930-40, según los países. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se impuso en la América Latina una política que es la que llamamos de sustitución de importaciones. No sé si han oído hablar de esa política, la política de industrialización por sustitución de importaciones, que consistió de alguna manera en todo lo contrario de lo que estoy hablando. En vez de abrir nuestras fronteras al comercio, fue cerrar nuestras fronteras para crear una especie de cúpula, de burbuja, de invernadero en el cual fomentar el nacimiento de industrias. Lo que hicimos fue perder comercio, y el comercio es, según toda la teoría económica, una de las principales fuentes de riqueza. ¿Por qué el comercio produce riqueza? Porque lo lleva a uno a producir donde es más eficiente y le permite a uno comprar de los más eficientes. Cuando uno bloquea el comercio, como hicieron con estas políticas que prácticamente tuvieron todos los países de la región, e incluso muchos teóricos economistas las sustentaban, cuando se bloquean estas políticas, esta posibilidad de comercio, lo que se hace al final es enriquecer a la gente. Para darles un ejemplo así, si yo quiero favorecer la industria, no sé, de este objeto, y este objeto a mí me cuesta mucho producirlo en el país, me cuesta 100,
y hay un vendedor norteamericano o japonés que me lo vende a 40. ¿Qué es lo que hacía esta política de sustitución de importaciones? Pues ponía un impuesto de importación, vamos a decir de 60, a ese producto extranjero. De tal manera que, o de 70 para hacerlo mejor, de tal manera que comprar el aparatito este japonés me salía 110 y el local, el producido aquí, me valía 100. Pues la gente iba a comprar el que valía 100. Esta es una cierta simplificación de la política. Ahora, fíjense, en el fondo eso es lo que sucedía. ¿Y qué es lo que estaba obligando yo a hacer al consumidor? Le estaba obligando a pagar 100 por aquello que podía haber pagado 40. O 100, sí, 100. ¿Qué pasa con esos 60 pesos o unidades que estaba gastando ahora en este objeto? Pues simplemente no las usaba para comprar otros productos. Por lo tanto, desestimulaba la industria de los otros productos o la producción de los otros bienes y él se empobrecía. Es sencillamente empobrecerse en 60 unidades, en este caso, pagar 100 por aquello que yo podría comprar en 40. Ese fue uno de los efectos de la sustitución de importaciones, uno de los puntos generadores de pobreza. El otro punto generador de pobreza fue la inflación. Estos gobiernos latinoamericanos en general gastaban por razones demagógicas, por no entender cuáles eran sus funciones básicas, gastaban mucho más de lo que recibían en impuestos y empezaban a endeudarse. Pero llegaba un momento en que no podían ni siquiera pagar las deudas y lo que hacían era emitir moneda. Pagaban las deudas con el extranjero y a las deudas locales hacían lo que llamábamos, lo que podríamos llamar las licuaban. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que fabricaban una cantidad de pesos, de escudos, de bolívares, de guaraníes o de lo que fuera, de tal manera de que podían pagar, claro que podían pagar lo que se debía en esa moneda, pero había ahora el doble, el triple o mayor cantidad de esa moneda. El enorme gasto público que se desarrollaba llevaba entonces a una emisión desordenada de la moneda, mientras que también llevaba el endeudamiento. La emisión desordenada de moneda era la fuente real de la inflación. ¿Y la inflación qué significa? Que los precios van subiendo, todos en forma generalizada, pero no todos a la misma velocidad. Uno de los precios o de los valores que sube menos o que sube más lento siempre es el salario del trabajador. Pero entonces se producía una pérdida de poder adquisitivo del trabajador y a la vez se producía otro problema mucho más grave, el desestímulo al ahorro. Porque si yo sé que guardo 100 en el banco o en una caja, pero yo sé que esos 100 a fin de año van a valer 80 y dentro de 2 años van a valer 5, pues no vale la pena que yo guarde. Por lo tanto, se desestimuló el ahorro. Al desestimularse el ahorro, las personas que podían haber ido surgiendo, subiendo de su nivel económico, que son las de abajo realmente, las que necesitan poder ir acumulando, aunque sea pequeñas fracciones de excedente para poder superarse, pues esas personas dejaron de poder ahorrar, vieron mermados sus salarios, vieron aumentados los costos de los bienes, con lo que se generó una presión hacia la pobreza. Yo creo que a pesar de la apariencia del Estado dadivoso, del Estado que se ocupaba de la educación y la salud, que lo hacía de una forma bastante deteriorada y de bastante baja calidad, a pesar de todo eso, ese periodo que va sobre todo entre 1970 y 80, 90, es un periodo de relativo empobrecimiento de la gente. El empobrecimiento no se dio, si uno ve la estadística, año por año, sino que se dio más bien alrededor de una crisis que hizo estallar todo eso, la crisis de la deuda. Y ahí comenzaron a hacerse por primera vez algunas reformas para volver la economía un poco más hacia ese libre mercado que de alguna manera existía 80 o 100 años antes, allá cuando yo les decía en el periodo que se abrieron.
Y esas reformas dieron resultado en la mayoría de los países latinoamericanos. Se ha parado la inflación, o por lo menos la inflación se ha reducido mucho. Hay muchos países que han vuelto al crecimiento, pero esas reformas no fueron totalmente a fondo. Y ahí voy a ir con la última parte de la exposición. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nos faltó en esas reformas de finales de los años 90? ¿Qué es lo que uno, recorriendo así con la mirada de América Latina, encuentra? ¿Qué es lo que está faltando? No para reducir la pobreza, sino para producir más riqueza, que es el verdadero objetivo que tenemos. Bueno, yo diría, por un lado hay unas fallas evidentes en los estados latinoamericanos que no cumplen con su papel. La primera falla, por lo menos viviendo aquí en Guatemala, pero creo que en casi todos los países se puede decir eso ya, es el problema de seguridad. Aquí no hay la suficiente seguridad, la seguridad personal, la seguridad frente a la delincuencia, la seguridad frente a la posibilidad de poner una empresa, e incluso la seguridad frente a atentados contra la propiedad privada que pueden hacer ciertos grupos. Los estados latinoamericanos no están brindando suficiente seguridad y en todo caso están brindando cada vez menos seguridad. Uno recorre las calles de las principales ciudades latinoamericanas y ¿qué encuentra? Encuentra barrios cerrados con barreras para impedir el paso de la gente, policías privados, autos blindados, concertinas o alambres o cosas protegiendo las viviendas, guardias privados. ¿Qué significa todo eso? Significa que la función de prevención del Estado no se está cumpliendo, que yo no confío o sé que el Estado no me va a proteger frente a un secuestro, frente a un asesinato, frente a una irrupción en una finca, etcétera, y por lo tanto me cuido por mí mismo. Bueno, esa es una buena solución a nivel individual, pero desde el punto de vista social es terrible porque no todo el mundo tiene dinero para blindar su auto, no todo el mundo ni siquiera tiene auto y tiene que viajar en el transporte público. Aquí es realmente riesgoso a veces viajar en el transporte público. No todo el mundo tiene para pagar un guardia privado y las personas que más perjudicadas se ven son las personas más pobres. La seguridad también produce ese mismo efecto de la inflación que les decía. Es peligroso para el pobre ahorrar porque pueden haber pandillas, maras o como se le llamen, que están pendientes de ver quién se enriquece. Por lo tanto, lo que sería la inversión autogenerada se debilita. Y lo que es la inversión extranjera, la inversión que viene de afuera, también se debilita porque se crea la mala imagen de peligro en nuestros países. Siempre se dice que América Latina es la zona con más alta tasa de homicidios, la región de más alta tasa de homicidios en el mundo. Ese es el primer problema. El segundo, bueno, ese es un problema, no lo estoy jerarquizando. El segundo problema que tenemos para producir riqueza aquí es el de la burocracia, el del tramiteo, el de la complicación para instalar una nueva empresa, para traer un técnico calificado del extranjero. Para cualquiera de esas cosas hay que pagar una enorme cantidad de dinero o hacer una larga serie de trámites, lo cual nuevamente significa costos, lo cual hace que para una transnacional importante, supónganse Texaco por decir alguna, pues que tenga que hacer trámite no hay mucho problema porque contratan a una persona que los hace o ponen un empleado para hacerlo y se acabó y lo hacen. Y si gastaron 1.000 o 10.000 quetzales, pues... Ahora, para una persona que está creando una empresa, eso sí es caro y eso a veces hace que es imposible. Con lo cual estamos creando dos mercados de trabajo, el mercado formal y el mercado informal. Estamos profundizando una división social de la cual siempre se queja a la izquierda, pero que está fomentando a través de este tipo de requisitos que se impone a la gente. Pero lo peor de todo no es eso para mí.
Hay otras restricciones también que no voy a mencionar, pero que son importantes, es decir, restricciones al libre comercio, restricciones para ciertos tipos de inversiones. Por ejemplo, en México recién ahora se está abriendo el mercado y lentamente el mercado de hidrocarburos. Tenemos Venezuela y Argentina, dos países que tienen una restricción cambiaria tan fuerte que hace que prácticamente sea imposible generar riqueza allí en estos momentos. La economía se está hundiendo, se está descendiendo. Pero aparte de todo eso, tenemos una equivocada visión de lo que es el Estado, de cuál es la función del Estado. Y yo quisiera explicar ese punto y con eso cerrar para hacer las preguntas. En nuestros países, y esto es una tendencia mundial, en nuestros países el Estado ya no es un sistema o una institución que tiene, como decían los sociólogos de hace 100 años, que tienen el monopolio de la violencia legítima. Ya no es ese punto el importante. Parecería que el Estado ahora lo que quiere es quedar bien con todo el mundo, ayudar a los desnutridos, dar dinero a los pobres, sacárselos a los ricos para pasarlos a obras sociales, dar bolsitas llenas de comida, repartir billetes, repartir prebendas, repartir cosas, para, se supone, reducir la pobreza. Y ahí encontramos, porque yo entré con esa introducción medio filosófica al comienzo de lo que era la pobreza. Porque si nosotros pensamos que la pobreza es una cosa objetiva, pues vamos a concentrar nuestro esfuerzo en dar dinero a la gente para que la gente no sea pobre. Pero la gente no deja de ser pobre porque yo le dé un billete. Para nada. Lo único que logro con eso es crear una dependencia que lamentablemente termina siendo una dependencia de tipo política, una especie de sujeción demagógica. La gente deja de ser pobre, piénsenlo en ustedes mismos, cuando puede producir lo suficiente para ir satisfaciendo cada vez mejor sus necesidades, que son subjetivas, que para alguno alcanza con 100 y para el otro necesita 1000. Pero en todo caso hay esa capacidad de producir. Acá nosotros tenemos Brasil, México, Argentina, Venezuela, la misma Guatemala y no sé qué otros países más. Tenemos decenas de programas sociales que se supone combaten la pobreza. ¿Qué es lo que hacen esos programas? Succionan dinero del aparato productivo por vía de impuestos. Ese dinero va a oficinas públicas, a instituciones del Estado, etcétera, y ese dinero entonces luego se reparte. ¿A quién se reparte? A los pobrecitos, a los más pobres de todos. Pero es mentira eso. Ese dinero se utiliza políticamente, en algunos países de una forma descarada, en otros países no tan descarado, pero por ejemplo en el caso brasilero, no es que digan que es del Partido Trabajista, pero al final prácticamente es lo mismo, porque se atribuye esa ventaja el partido de gobierno. Ese es el rol aparentemente del Estado ahora, solucionar la pobreza por vía de la transferencia y darle vivienda a la gente, educación, salud, etcétera. Pero se descuida el punto fundamental. De nada vale tener educación, salud, vivienda y un billetico de vez en cuando si nosotros podemos salir a la calle y estamos casi seguros de que a lo largo de un año alguien va a venir a robarnos. O sea, la función primordial del Estado, que es la función de dar seguridad a la gente, de mantener ese monopolio de la violencia legítima, legal y aceptada, esa función se está perdiendo. En algunos países con más velocidad que en otros, pero sí se está perdiendo. Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos que nosotros debemos, en lo que nosotros debemos reflexionar para entender cómo es el problema al que está enfrentando América Latina. El problema de América Latina no es la pobreza, es la falta de creación de riqueza, estimulada por un rol equivocado del Estado, estimulada por burocratismo, estimulada por el abandono de sus funciones y que va generando cada vez mayores distancias sociales, que va generando algunos que nos podemos proteger más o menos en la vida cotidiana y otros que no tienen ni seguridad social ni seguridad física.
que está creando esa especie de división, que es una división que ya viene de hace tiempo, pero que se está agudizando ahora. América Latina sí está creciendo en los países que tienen política económica más libre, pues crecen mucho más que los otros, casos de Perú, Chile, Colombia, etcétera. Pero en todo caso, tiene ese lastre, tiene esos problemas que yo acabo de mencionar. Creo que me quedan 5 minutos por si alguien quiere hacer una pregunta. Mi nombre es Emilia Estrada y yo quisiera saber si usted cree que la apertura de fronteras en América Latina es aplicable hoy en día o si esta aumentaría la desventaja económica en relación con grandes bloques, porque como bien usted mencionaba, la sustitución de importaciones es algo que se empezó a dar hace mucho tiempo y se sigue dando hoy en día, y muchos países han adoptado esas posturas. Entonces, al ser nosotros como América Latina más productivo en forma agrícola, que por ejemplo en América Latina son pocos los países que arman micrófonos, computadoras, refrigeradoras, se enfocan más en la agricultura. Entonces, ¿usted creería que aumentaría, o sea, que nos daría la oportunidad de crecer o aumentaría la desventaja económica que poseemos? Muchas gracias. Mira, en realidad esa política de sustitución de importaciones con esos impuestos a la entrada, esos aranceles que yo mencionaba, fue abandonada o fue muy, muy reducida allá por 1985, 1990. En todo caso, estamos mucho mejor que en esa época, salvo esas excepciones que yo mencioné. Ahora, la apertura de comercio, no tanto esos tratados de libre comercio que son libros así de este grosor lleno de reglamentaciones y controles, sino la idea de que se pueda comerciar libremente. Es, yo diría, una de las pocas cosas que la gran mayoría de los economistas reconoce como favorables a la creación de riqueza. Porque está siempre ese principio básico. Mira, no importa si tú lo fabricas o no lo fabricas, si lo fabrica tu vecino del norte o del sur, los coreanos o los brasileros. Lo que importa es que si tú puedes comprar a 4, lo que otro te vende a 7, pues tú sigues ganando 3. Y esos 3 son dinero que tú tienes, que lo vas a gastar en otros bienes. Con lo cual, para el lado del consumidor siempre hay ganancia. Y cuando yo digo lo vas a gastar en otros bienes, esos 3 unidades que vas a gastar en otros bienes, estás estimulando la producción, el empleo y el uso de materias primas de la otra gente. En última instancia, aunque hay ciertas variaciones en esto, pero en última instancia lo fundamental no es si tú vendes arroz o si vendes computadoras. El hecho de que tú puedas comerciar libremente. Ese es el punto fundamental. E incluso le diría, la teoría de esto no la hizo ningún liberal. La primera teoría, la primera explicación de esto la hace David Ricardo en 1820. O sea, sería hora ya de que Paul Krugman y algunos otros pseudoeconomistas pues entendieran de que el comercio enriquece a las dos partes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Mi nombre es Jaime Handal, vengo de El Salvador. Usted mencionó de que el problema principal que encuentra es la falta de seguridad en nuestros países. En el caso de El Salvador, la empresa privada gasta aproximadamente la 6ª parte del presupuesto general de la nación en seguridad privada, solo por dar un ejemplo. Aún así, los niveles de delincuencia y de inseguridad siguen en aumento. Por consiguiente, eso no nos garantiza que se elimine el problema. ¿Habrá alguna otra ruta o algún otro tipo de recomendación para poder fortalecer la seguridad pública y que el Estado cumpla su función de brindar pronta y cumplida justicia y seguridad a sus ciudadanos? Gracias. Gracias por la pregunta y lamento no poder darte una solución muy rápida, muy práctica, pero la idea fundamental es que tenemos estados democráticos o más o menos democráticos, para no exagerar. Y esos estados en el fondo deberían hacer lo que nosotros les pedimos que hagan. Ahora, lamentablemente, aunque eso que dices es cierto, lo que la gente pide en las elecciones es más educación, mejor salud,
aumento de los programas sociales. O sea, si le estamos pidiendo al Estado que abandone la función de seguridad, y el Estado, el político, lógicamente, si tú le pides abarata el transporte público, pues aumentemos el subsidio del transporte público. Si el político le dices, abran escuelas, abrimos un poco más escuelas, le aumentamos el sueldo a los maestros, aunque sea un 3% y cosas así. Pero la gente no está pidiendo seguridad. Es problema nuestro de exigir eso, porque realmente es una paradoja, es un doble gasto. Tú gastas en una seguridad y después gastas en los impuestos de la seguridad del Estado que no sirve para nada. Y no solo en seguridad, en educación, en salud. O sea, tú tienes que pagar un seguro o ir a un hospital privado, a una clínica. Pero además pagas el instituto público y el hospital público. Lo mismo pasa con la educación. Mandas tu hijo a una universidad privada o vas tú a estudiar a un colegio privado. Y además pagas a los maestros públicos. O sea, en realidad es un desaguadero de dinero que se está perdiendo, horrible. Ahora, lo importante sería que la población tomara un poquito de conciencia de eso y presionar a los políticos, a los gobernantes.